Para el día de hoy van a necesitar su libro de química y su cuaderno Meraki. Tabla periódica, organización y regularidades de los elementos químicos. Como aprendiste en tus cursos de matemáticas, la finalidad de las tablas es organizar mucha información en poco espacio, por lo que a veces también se utilizan símbolos y abreviaturas. Esto significa que para obtener información de ellas es necesario conocer los códigos que utilizan. Esto mismo ocurre con la tabla periódica de los elementos químicos y es lo que hemos estado viendo. En este caso, lo que ya vimos la clase pasada es que están ordenados y acomodados dependiendo de su masa atómica, peso atómico y también las características que corresponden a las familias. Por lo tanto, el hidrógeno tiene un peso atómico de 1 y esto significa que es un electrón. El helio es del 2 y significa que tiene 2 electrones. Litio es 3 y tiene 3 electrones. Número y masa atómica. También valencia. Cuando Mendeleev publicó su tabla periódica, nada se sabía sobre la estructura de los átomos. Sin embargo, él estaba seguro que la semejanza en las propiedades químicas de los elementos de cada grupo, así como la explicación de por qué sus propiedades químicas se repiten periódicamente, tenía relación con la estructura interna de sus átomos. Esta idea fue confirmada cuando en 1913 Henry Moseley demostró experimentalmente que la identidad química de un átomo depende del número de protones que hay en su núcleo, es decir, de su número atómico. Si el telurio, como ya vimos, quedó en la tabla de Mendeleev antes del yodo, a pesar de tener una masa atómica mayor, fue porque su núcleo contiene 52 protones y el del yodo 53. La masa atómica del telurio es mayor que la del yodo, debido a que su núcleo contiene mayor número de neutrones. En otras palabras, las propiedades físicas y químicas de los elementos varían periódicamente en función del número atómico y no de la masa atómica como se creía. Con base en este criterio, la clasificación de Mendeleev tuvo que ser formulada. La tabla periódica es una herramienta muy útil, ya que contiene bastante información acerca de las propiedades de los elementos que conforman toda la materia del universo. Ahí se encuentran datos básicos como los símbolos de los elementos, que son una parte muy importante del lenguaje químico. Así como datos acerca de la estructura de sus átomos, pues, como has observado, el número atómico está relacionado con el número de protones y electrones, mientras que la masa atómica con los protones y neutrones. Dependiendo de su complejidad, también encontrarás otros datos como el estado de agregación en condiciones ambientales, si es sintético o natural, y su número de oxidación, entre otras cosas. ¿Qué te parece si profundizamos un poco en el significado de estos términos? Número atómico. Seguramente te percataste que en la tabla periódica que hoy conocemos, los elementos están organizados en orden ascendente, según su número atómico, hasta el 118, donde se localiza el 1 sitio. Cada uno de esos números indica la cantidad de protones presentes en el núcleo de los átomos de dicho elemento, es decir, su número atómico. Como todos los átomos de un mismo elemento químico, tienen el núcleo el mismo número de protones. Podemos concluir que la característica que define a cuál elemento químico pertenece un átomo y que lo distingue de los demás es su número atómico. Por ejemplo, el número atómico del aluminio es 13, por lo que todos sus átomos presentan 13 protones en su núcleo, mientras
que los del silicio contienen 14 protones debido a que su número atómico es 14. En otras palabras, cada átomo en el universo que contenga 13 protones se llamará aluminio. Cada átomo que contenga 14 protones se llama silicio. Ahora bien, si los átomos son eléctricamente neutros, es decir, si la suma de las cargas positivas y negativas es igual a 0, los átomos tendrán igual número de protones que de electrones. De esta forma, el número atómico también indica el número total de electrones que posee el átomo de un elemento. Por ejemplo, el número atómico del aluminio es 13, por lo que los átomos de ese elemento tienen 13 protones y 13 electrones. Valencia. La valencia es el número que expresa la capacidad de un átomo para combinarse con otro y formar sustancias. Como aprendiste en el tema 2 de este bloque, generalmente solo los electrones localizados en el nivel o niveles más altos de energía, es decir, los electrones de valencia, son los que pueden interactuar con otros átomos cuando estos se unen. Por tanto, ese número representa el número de electrones que cada átomo acepta, cede o comparte cuando se enlaza con otro. Por ejemplo, en la actividad de la página 117 encontraste que el aluminio tiene 13 electrones, de los cuales 3 están localizados en la capa de valencia, o sea, su última órbita. En consecuencia, su valencia es 3, de tal modo que cuando los átomos de aluminio interactúan con átomos de fósforo, que es valencia 3 y 5, cada átomo de aluminio cede 3 electrones a cada átomo de fósforo, dando por resultado un polvo de color gris, utilizado como rodenticia, insecticida y fumigante para granos almacenados que reciben el nombre de fosfuro de aluminio. Número de masa e isótopos. Recordarás que otra de las partículas subatómicas son los neutrones, con excepción de la forma más común del hidrógeno que contiene un protón y no tiene neutrones. Todos los átomos poseen protones y neutrones en su núcleo. El número total de protones y neutrones presentes en el núcleo de un átomo recibe el nombre de número de masa. Es decir, el número de masa que se identifica como A va a ser igual al número atómico más los neutrones. Por otro tanto, el número de neutrones es la diferencia entre el número de la masa y el número atómico. Para conocer el número de masa, basta con buscar en la tabla periódica la masa atómica y redondear su valor. Por ejemplo, la masa atómica del yodo es 126.9 y su número atómico es 53, por lo que el número de neutrones en un átomo de yodo está dado por 127 menos 53 y esto sería igual a 74. ¿Y cuántos neutrones hay en un átomo de telurio? Si su masa atómica es 127.6 y su número atómico es 52, la respuesta es 76. Ahora bien, si la cantidad de protones es igual a la de los electrones en todos los átomos de un mismo elemento, ¿cómo será la cantidad de neutrones? Pues básicamente eso va a ser un tema de la siguiente semana. De igual manera, recuerden que estamos hablando todo con respecto a la tabla periódica. Todos estos datos ya vienen en la tabla periódica. Solamente es necesario identificarlos y saber para qué están diseñados. Bien, chicos, es momento entonces que saquen por favor su cuaderno Meraki. Recuerden que debe tener nombre, fecha, saludo Meraki y título. El título es
Los elementos, parte 3. El objetivo, identificar algunas características de los elementos. La actividad es la número 26. 27. La lectura de las siguientes páginas que acabamos de leer son de la 116 a la 119. El ejercicio que tienen que hacer ustedes el día de hoy es copiar la siguiente tabla y llenar los espacios en blanco. En este caso ustedes tienen una tabla con muchos espacios en blanco. El primero tenemos el ejemplo que es el elemento del magnesio. En este caso nos dice que tiene un número atómico de 12. Esto significa que son también 12 protones y 12 electrones. Con los demás datos que ya incluyen, tienen ustedes que llenar los espacios faltantes. No se te olvide subir tus evidencias. Recuerda que deben de ser fotografías de muy buena calidad a tu actividad 27 de tu cuaderno Meraki. Abrir un documento de Word, insertar la fotografía de buen tamaño, guardar tu documento en formato PDF con tu nombre completo, subirlo a la plataforma Luso o Educap en el espacio de la actividad 27, Química.